desarrollo capitalista japonés, un proceso muy interesante, que evolucionó casi de inmediato en un proceso imperialista de carácter militar agresivo, un salto en el desarrollo, y ese proceso militar agresivo afectó en primer lugar a China, y aquí entra China como otro protagonista básico en la historia de Japón. Está claro que los Estados Unidos y China son claves para entender el desenvolvimiento de Japón entonces, en aquellas épocas y ahora, y en épocas anteriores. Siguiendo esta tendencia, Japón entró en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, que concluyó con la derrota, como ustedes conocen. El país fue ocupado por los Estados Unidos y se inició un proceso de democratización que fue pronto mediatizado, lo que se llamó la reversión de la política de ocupación. Pero el desmontaje del sistema que llevó al país a la guerra no extirpó radicalmente las profundas raíces del militarismo en el plano de la política, precisamente por la mediatización. La causa fue que el papel que se le asignó a Japón en la estrategia de los Estados Unidos contra el avance del comunismo soviético y chino en la región de Asia y Pacífico. Se alteró la política de ocupación para obedecer, para subordinarse a las posiciones estratégicas de entonces de Estados Unidos y Occidente, presencialmente de Estados Unidos. ¿Qué pasó mientras con China? Que es este otro protagonista básico. Evolucionó de un país invadido y humillado y repartido a un país que había que contener. Y después del largo periodo maoísta, con el desarrollo del socialismo, con características chinas, iniciado por Deng Xiaoping, el país emergió finalmente como la segunda potencia económica del mundo. Como consecuencia natural de su formidable fortaleza económica, ha venido extendiendo su influencia global y consecuentes irradiaciones políticas y militares en la región, a tal tamaño, tal influencia. Ello puso en cuestión el predominio regional tradicional de los Estados Unidos y sus aliados, en particular de Japón, en el área. Y generó diferendos territoriales y logísticos con países vecinos del área, que incluyen a Japón, por supuesto. La emergencia china como potencia es parte del proceso de multipolarización que sustituyó al dominio unipolar estadounidense que sucedió a la Guerra Fría y que incluye a otros países del área, como es el caso de India. Aquí están, en todo esto que hemos dicho, las causas básicas de la llamada política del rebalance. La instrumentación de esta política del rebalance o pivot se apoya en un concepto estratégico de dominio único, hegemónico, que involucra a otros países aliados e interesados, no siempre aliados, como Vietnam, por ejemplo, desde posiciones de subordinación, con extensiones de políticas multifacéticas de carácter militar, económico y político ideológico, que afectan tanto a los ámbitos bilateral como multilateral. Y supone un cambio de orientación estratégica desde los conflictos en otras partes del planeta, esencialmente Medio Oriente, donde la política estadounidense se estancó como resultado de la llamada guerra contra el terrorismo, hacia la región Asia-Pacífico, desde esa zona hacia Asia-Pacífico. Un cambio de magnitud, y digo magnitud porque esto representa una continuidad, lo que ha variado es la declaración de magnitud, un cambio de magnitud de la presencia de Estados Unidos en la región al comprometer el despliegue del 60% de las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos hacia la región, es decir, incremento de la presencia norteamericana en el Pacífico a costa de la disminución supuesta de la presencia norteamericana en el Atlántico y en el Medio Oriente. Este giro ha estado determinado por la gravitación centrípeta de la dinámica económica de la región y su peso relativo en la economía mundial, la importancia tremenda de la región Asia-Pacífico y la omnipresente actividad de China como polo competitivo de poder en el área. Es decir, muy importante el área, pero China emerge como una protagonista tremendo, ¿no? Aquí doy datos de la importancia, no me voy a detener en ello, la importancia en general y la importancia en particular de la región para los propios Estados Unidos, para explicar, justificar la política norteamericana. En síntesis, se trata del intento de evitar la pérdida efectiva de peso relativo y absoluto de los Estados Unidos en la política y economía de la región y el mundo, lo que parece ser hoy un intento inútil. Su origen está en la esencia misma del hegemonismo estadounidense. Pero en el ámbito de la retórica pública ha habido declaraciones que respaldan esta política desde el 2009, aunque se planteó al más alto nivel en el Parlamento australiano en el 2011, personalmente por Obama. En el presente, esta política se desenvuelve en concreto
en medio de los siguientes focos de conflictos fundamentales en la región. Los reclamos chinos por la soberanía de diferentes islas en el mar del sur de China y la institución de derechos chinos sobre el mar y el aire de la zona, que los chinos consideran como parte de su soberanía. Los diferendos territoriales derivados de esta política y expansión de China, las delicadas maniobras militares de Estados Unidos para repeler los avances chinos mediante preparativos militares y con el argumento de proteger la libertad de navegación y la apertura económica. Y el respaldo particular de Estados Unidos a Japón por la soberanía de las islas, o en la defensa de la soberanía de las islas Senkaku o Diaoyu, de acuerdo con quien las esté denominando. Limitaciones de la política de rebalance. Hay una declaratoria y hay limitaciones efectivas. Ha sufrido vaivenes determinados principalmente por la crisis económica y financiera global y su expresión en los Estados Unidos. Cualquier incremento en lo militar supone un financiamiento, y el financiamiento supone un respaldo económico. De manera que la crisis económica ha afectado la política. Los inmensos gastos, además, incurridos por Estados Unidos como resultado de diferentes aventuras militares, pesan también contra la coherencia de la política. Por ello, no puede hacerse esta política, llevarse a cabo, sino partiendo de la compartición de los costos y la logística con otros países aliados e interesados, que tienen motivaciones territoriales y de seguridad nacional. Es decir, los Estados Unidos por sí solos no pueden hacerlo, por razones económicas y por razones logísticas, pero eminentemente económicas. Ha de decirse que estos países de la región comprometidos con la red del rebalance, con esa estrategia, han instigado el crecimiento militar nacional y la competencia interestados. A los Estados Unidos descargar responsabilidad sobre ellos tienen que desarrollar la actividad militar. Y constituye un contrasentido que la necesidad por los Estados Unidos de descansar en otros países y entidades multilaterales de la zona suponga estimular el crecimiento de otros poderes, y ello contribuye a la propia multipolarización. Tal fenómeno puede desembocar en el futuro en posturas en conflicto con su propio dominio. Distribuye poder y ese poder puede ir en su contra en cualquier coyuntura. Eso ha pasado históricamente muchas veces. Otras limitaciones de la política de rebalance. Comprende la propia cooperación general y militar entre los Estados Unidos y sus aliados, por una parte, y China por la otra, en lo que podría calificarse de diplomacia de grandes potencias. Participan en entrenamientos conjuntos, intercambian información, que es una forma de controlarse unos a otros y de estar preparados por si se presentara una coyuntura bélica. Y eso, por supuesto, tiene que suceder porque resulta imposible que se desconozca la progresiva importancia de China en la arena política internacional y los lazos de creciente interdependencia económica de Estados Unidos, sus aliados y todo el mundo con el gigante asiático. No se puede ignorar. Nadie gana si China fracasa. Eso se ha dicho muchas veces. De manera que China hay que tenerlo en cuenta. Y eso es una limitación de la política de rebalance, sin duda. Otras limitaciones. El rebalance es irrealizable a plenitud debido a los compromisos globales de los Estados Unidos. Está en función de la evolución de los serios problemas creados y renovados en el Medio Oriente y los nuevos conflictos circunstanciales que abundan en los que el compromiso directo de los Estados Unidos es inevitable. Ellos siguen generando y participando de conflictos en otras áreas que incluyen a Rusia, Medio Oriente, Siria, Irán sigue siendo un problema, díganlo, a pesar de los acuerdos. Y es imposible que se dediquen por entero a Asia-Pacífico, que incrementen de manera sustancial o sustantiva su presencia en Asia-Pacífico. Económicamente, el rebalance tiene también, no lleva mucho tiempo, ¿no? Casi estoy empezando. Y yo tengo gripe, estoy pasando trabajo. Económicamente, el rebalance tiene también su expresión. Es uno de sus vectores para el ejercicio de la influencia. La región esta se caracteriza ya por el crecimiento de una red complicadísima de pactos integradores que no tiene precedentes en la historia del regionalismo mundial. En el ámbito económico, y muchos no cuentan con la presencia de los Estados Unidos o Japón. Muchos pactos, y los Estados Unidos están fuera de muchos de ellos. China predomina casi siempre, e incluso Japón también está fuera de muchos de esos pactos. Claro está, y esto es importantísimo en todos los casos y en el mundo entero, parte fundamental de este entrelazamiento entre países es el traslado por las transnacionales o multinacionales occidentales o no de secciones de sus procesos productivos a países subdesarrollados. Eso es algo que está vinculando a todos los países y todas las entidades económicas con o sin integración.
Pero en el marco del rebalance, el propósito de Estados Unidos es ir más allá y monopolizar integralmente la influencia sobre las potencialidades económicas, financieras y comerciales del área y de buena parte de la economía mundial a partir del establecimiento del Tratado de Colaboración Transpacífica, conocido como TPP, que apunta no solamente al rediseño de las normas regionales de comercio, sino a las globales, e incluso amenaza ya las propias funciones de la Organización Mundial de Comercio. El TPP encarna una alternativa que se opone o tiende a neutralizar las iniciativas que considera asiacéntricas o chinocéntricas, donde por cierto también participan aliados occidentales, pero exceptúan a Japón y a los Estados Unidos. Es el caso del Banco de Financiamiento de Infraestructura de China. Ya hay países europeos aliados de Estados Unidos está en contra de la participación de ellos y hay contradicciones entre ellos porque China es fundamental y no se puede ignorar el rol que China está jugando en el mundo económicamente. Representa un recurso de doble carácter, puesto que su significado económico armoniza con las intenciones políticas y militares del rebalance. El jefe del Comando Sur del Pacífico dijo que para él el TPP era un portaaviones más, porque tiene un significado político indiscutible. Todas las herramientas de rebalance se cementan con la conocida retórica político-ideológica con la que se manipulan los acostumbrados paradigmas vinculados al concepto de misión global de los Estados Unidos y el mundo occidental. Entre ellos, su versión, la versión norteamericana, que no es la nuestra, por cierto, de la democracia, los derechos humanos, la libertad de comercio y navegación y la lucha contra el comunismo. De todo esto está unido, entrelazado, vinculado, pegado con esta retórica político-ideológica. El rebalance en su dimensión actual propicia el rompimiento de las trabas en el caso de Japón. Vamos a quedar en Japón y el vínculo con los procesos internos de Japón. El rompimiento de las trabas implantadas en la posguerra contra la normalización de su política exterior y militar, de la política exterior y militar de Japón. Por tanto, es un acicate a la tendencia tradicional en favor de la remilitarización de Japón. Yo dije antes que la ocupación no había extirpado de raíz las tendencias militaristas en Japón. Ha estado siempre presentes, latentes en ciertos sectores que se mueven dentro de la política del país. Se crearon así más condiciones para presionar por el incremento del gasto militar del país, que estuvo estancado durante muchos años, para el fortalecimiento de las fuerzas de autodefensa, que así se denominan, de Japón, y para la reinterpretación consiguiente de la Constitución Pacífica y la promulgación de leyes consistentes. La Constitución Pacífica que la implantaron los propios norteamericanos en Japón, establece que Japón no puede tener capacidad de beligerancia y no puede tener un ejército con condiciones a hacer guerra. Eso tiene más detalles, no voy a hablar más de eso, pero lo importante es que la Constitución es un límite complejo, difícil de salvar para el desarrollo de lo militar y de la expresión de Japón abierta en temas de política internacional. Ello se ha expresado en la evolución del Tratado de Seguridad Mutua con Estados Unidos hacia un balance más recíproco que refuerza los lazos de interdependencia. Es decir, Japón, de haber estado completamente subordinado a Estados Unidos, va subiendo su papel en la medida en que se remilitariza dentro de la alianza con los Estados Unidos. Con las sucesivas revisiones de los lineamientos para la cooperación entre Estados Unidos y Japón para la defensa, Japón ha adquirido cada vez más compromisos directamente militares, regionales e incluso globales. Y eso va en contra de lo establecido en la Constitución. El argumento y el estímulo es llenar el espacio que van dejando los Estados Unidos en el área. Y esa es la posición de muchos países del área. Los Estados Unidos ceden, hay que ocupar ese espacio para lograr un balance. Por supuesto, tienen muy en cuenta China, el peso de China, y le temen a China. Eso, a pesar de que China tiene una historia muy diferente a la japonesa en el terreno de lo que es el expansionismo militar, la subordinación. Los compromisos militares, la alianza, inciden sobre los cambios necesarios en política interna para que Japón produzca esos cambios en función y en favor de la remilitarización. Tiene que hacer cambios políticos internos importantes. Con el segundo mandato de Shinzo Abe, de lo cual tú hablaste hace un rato, a partir del 2012 los impulsos derechistas y militares con este propósito tomaron una nueva proporción cualitativa. Hubo brotes anteriores. Esta actual tiene una calidad indiscutible, una característica cualitativa indiscutiblemente nueva. Abe ha articulado una visión nacionalista, revisionista de la historia de Japón
y de sus relaciones internacionales que pone en cuestión el reconocimiento de las responsabilidades históricas de Japón y la necesidad de excusarse frente a los pueblos chinos y coreanos y los demás pueblos agredidos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ello incluye el tratamiento justo y legal del tema de la prostitución forzosa, a lo cual han llegado a acuerdos últimamente, pero son acuerdos relativos que dejan todavía escapes que a la larga demuestran que no hay una convicción ni un compromiso absoluto. Ha incitado la limpieza de los textos históricos de las atrocidades cometidas en la guerra y ha continuado con las simbólicas visitas regulares al templo Yasukuni, que es un templo donde se honra la memoria y a las almas de aquellos oficiales que estuvieron comprometidos en la Segunda Guerra Mundial y que por supuesto encabezaron el proceso militarista del país. La normalización tiende a culminar con la ruptura de las restricciones impuestas por la Carta Magna, por la Constitución. Esa es la tendencia. Pero la imposibilidad de hacerlo, por el momento, ha obligado a ejercer apremios por reinterpretarla, la Constitución. Si la variante única es reinterpretar. Cambios introducidos por el gobierno de Abe sobre estas bases, sobre la base de la reinterpretación. Se abrió la posibilidad del acceso a la defensa colectiva ya en el 2014, que supone un compromiso de Japón con actividades fuera de su territorio. En ese propio año el gobierno levantó la prohibición a la exportación de armas, que estuvo durante muchos años prohibida y que es un recurso económico además de militar. Se creó el concepto de pacifismo proactivo, que supone la inclusión dentro de la autodefensa de acciones conjuntas con los aliados, no compromisos con actividades militares fuera del territorio japonés, cuando ellos lo que tienen son fuerzas de autodefensa, fuerzas que se deben mover solo dentro del país. Cambios introducidos, otros cambios. Puso fin en el 2013 con 11 años de recortes del presupuesto de defensa. No voy a hablar de detalles. Debe observarse, y esto es interesante, que el desarrollo de los activos militares ha estado inevitablemente en Japón acompañado por el incremento de la interdependencia técnica y económica, logística, entre los complejos militares japonés y estadounidense, así como el mercado occidental de armas, lo que constituye de facto un mecanismo de división de roles en la alianza y una forma de control mutuo. Más cambios. En el 2013 se aprobó, y ahí voy a referir rápidamente leyes que se han ido aprobando, que forman parte de la institucionalización del proceso militar: la ley del Consejo de Seguridad Nacional, la primera estrategia de seguridad nacional, el programa general del proyecto de defensa, la ley del secreto estatal, que tiene que ver con el intercambio de información de inteligencia con Estados Unidos, la Fuerza de Defensa Operativa Integrada, el programa general del nuevo plan de la Fuerza de Defensa a mediano plazo, la estrategia de seguridad nacional, y en este propio año, en el anterior, se aprobó la ley fundamental de la seguridad nacional. Puedes cambiar. Abe tiene conciencia de que para que sea exitosa esta política de recuperación económica, de recuperación política y militar, es necesario también que sea exitosa la recuperación económica, conocida como el Abenomics, de lo que ha hablado antes mi compañero con Ciudadanos, que es muy cuestionada. Si hay muchos argumentos por ahí, algunos dicen que sí, que va a ser un éxito, otros que eso va a ser un fracaso. Pero la subsistencia política de Abe y la normalización del país depende de que se recupere económicamente Japón. Y aquí de nuevo coinciden sus intereses con los Estados Unidos. Se enganchan al TPP, a pesar de que ha habido muchas contradicciones, sobre todo por cuestiones agrícolas vinculadas con la producción de arroz. Los japoneses han aceptado el TPP y obviamente van a comprometerse con el TPP aun cuando haya arreglos bilaterales. Y tanto en los planes económicos como en los políticos, Japón está reforzando sus relaciones con los Estados Unidos aún más, con Australia aún más, con India y otros países del sudeste asiático para respaldar el desarrollo económico. Para China y Corea, todos estos brotes nacionalistas, esencialmente para China, pero para Corea también, representan amenazas latentes a su seguridad nacional. Y en el caso de China, respaldan el intento de intromisión en lo que los chinos consideran sus áreas y territorios soberanos en el Mar del Sur de China. El pueblo. La Constitución no sería una limitación si el pueblo japonés no se agarrara a la Constitución para frenar el militarismo. Ellos tienen en la Constitución un argumento, una trinchera para evitar la militarización. Y el pueblo japonés ha rechazado la remilitarización y sigue siendo un freno a la normalización porque se agarra de la Constitución. Masivas manifestaciones han seguido a las maniobras del gobierno de Abe
en las cuales intelectuales, estudiantes del Partido Comunista, entre otros, han tenido una activa participación y han creado incluso una organización que se llama Alianza Civil por la Paz y el Constitucionalismo, que el objetivo fundamental es justamente unir a todos los factores para oponerse a la remilitarización del país. Que los japoneses, el pueblo japonés, evita, porque tiene sentimientos históricos, las vivencias históricas, lo que sufrieron, las bombas atómicas, que trauma más fuerte que ese posiblemente no tenga ningún pueblo en el mundo. El rebalanceo o pivot de los Estados Unidos hacia la dinámica región de Asia y el Pacífico y sus consecuencias sobre la normalización de Japón, parto de las conclusiones, tiene tales características, y ya estoy a punto de terminar. Uno, el propósito fundamental es evitar que la creciente influencia económica y política de China desplace a los Estados Unidos del lugar que ocuparon en la región durante la posguerra, lo que tiene implicaciones también globales, no solo regionales. Refuerza las tendencias a la normalización o recuperación de facultades políticas internacionales y en particular militares por parte de Japón. Está a tono con la evolución de la alianza nipo-norteamericana hacia un equilibrio cada vez mayor de los compromisos recíprocos dentro de la alianza. La tendencia, y en mi criterio, por razones históricas, a la evolución de Japón hacia la normalización continuará, no sin experimentar los frenos que imponen el pueblo japonés y otros países vecinos. En esos intentos se continuarán generando fricciones que, debido a las relaciones de fuerte interdependencia económica, comercial y financiera, la transnacionalización o multinacionalización y la multipolarización del mundo actual, deberían tender a evitar conflictos fuera de límites críticos. Es decir, lo que une es un factor, lo que une a la región, a los países de la región, incluyendo a los países opuestos, enemigos, representa un freno para la ruptura de la estabilidad. Sin embargo, por un lado, los criterios de soberanía de China son firmes, y por el otro, el diseño del rebalance y la propia política japonesa son excluyentes y confrontacionales. En tales circunstancias se propiciará la inestabilidad y se podría dar lugar a focos de conflicto que pueden ser circunstanciales, pero peligrosos. Hay factores que pienso que refuerzan el balance, pero en tales condiciones podrían provocarse también incidentes peligrosos en el área. La única alternativa posible, en mi criterio, sensata e inevitable, salvo que la salida sea una conflagración, es aceptar compartir las influencias que se multiplican en la medida en que se fortalecen las actuales o emergen nuevas potencias en la red internacional. Es imposible negarle a China los espacios que quiere cubrir. Habrá que negociar, pero tú no puedes frenar y decir que los Estados Unidos mantendrán, cuando no están en condiciones de hacerlo, la misma preeminencia que tuvieron desde el inicio de la posguerra. Eso es todo. Muchas gracias.